En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Continuamos nuestro tema. Estábamos hablando la última vez sobre el amor de hombre y amor de mujer. Y descubrimos que hay una serie de, las podemos llamar presiones, para omitir esta diferencia. Es evidente que hay algo común en la palabra amor, pero el hecho de que haya un sentido general de amor no quita que haya también diferenciaciones en el modo de amar. Yo creo que un ejemplo dramático, un ejemplo así un poquito fuerte que traté de dar es que yo no le puedo decir a un hombre, mire, quiera y abrace a ese muchachito que está ahí, a ese niño que está ahí. Y él dice, no, pues es que yo no tengo nada que ver con ese niño. Y le decimos, no, pero simplemente se trata de amor. Y él dice, no, pero es que yo amo a mi hijo. Para ese hombre que es papá, no es lo mismo abrazar a su hijo que abrazar a otro niño. Eso significa que entendemos que existe un sentido general de amor, pero también entendemos que el amor adquiere diferenciaciones específicas. Entonces existe el amor de papá, el amor de mamá, existe el amor de hermano, el amor de hermana. Cuando pasan los años uno se da cuenta qué amores le han faltado. Difícilmente una vida conoce todos los amores. Tampoco estamos diciendo que todos tengan que suceder. En el caso mío, por ejemplo, en mi familia nosotros fuimos varones, fuimos 4 varones. Pasando los años, yo me ponía a pensar con mucha sencillez, hubiera sido bonito tener una hermana, hubiera sido algo interesante, bonito. Otras personas sí han tenido esa experiencia, no han tenido otras. Nadie ha tenido todas las experiencias, creo yo, de amor. Pero hay amores que son realmente fundantes, y en ese sentido la gran diferenciación está entre lo que es el modo de amar femenino y el modo de amar masculino. La pregunta es si esta diferencia es solamente cultural, tradicional, impuesta, que es lo que dicen algunos, o si esta diferencia es algo que brota del propio ser, brota de lo que nosotros somos como seres humanos. Y a eso es a lo que vamos a dedicar precisamente esta clase, a reflexionar sobre ese punto. La diferencia entre amor masculino y amor femenino, ¿es un asunto puramente cultural, tradicional e impuesto? ¿O es algo que brota del mismo ser? Brota de lo que nosotros mismos somos. Les pido el favor, como están tomando sus apuntes, les pido el favor de que tengan muy clara, muy explícita esa pregunta, porque esa pregunta es la columna vertebral de todo el tema que vamos a tratar. Hay que tenerla muy clara. ¿Cuál es el origen de esa diferencia? Y lo primero que quiero recordarles es que nosotros hemos cultivado a lo largo de este curso, hemos cultivado lo que hemos llamado una visión amplia de la sexualidad humana. Amplia quiere decir que no se limita al aspecto puramente sentimental o al aspecto puramente de satisfacción. Recuerde que el cimiento firme de este curso está en aquellos famosos vectores. Los vectores son los que nos ayudan a comprender que hay una complejidad que es rica y que es bella, una complejidad en la sexualidad humana. Entonces, ¿cómo vamos a tratar nuestro tema? Pues obviamente, si hablamos de una complejidad de la sexualidad humana, nosotros empezamos por la realidad puramente corporal. Empezamos por la naturaleza, empezamos por el cuerpo. Porque efectivamente esta es una de las características del amor sexuado, que es un amor que implica el cuerpo. Yo para querer, por ejemplo, la ciencia o para querer a mi patria, no necesariamente implico mi cuerpo.
Quizás hay casos en que se habla de mártires de la ciencia o mártires de la patria. Esas personas pues han sacrificado su vida corporal. Pero la mayor parte de nosotros amamos nuestra patria y eso no significa que yo ame pues con mi ser corporal. No es lo primero que está implicado. En cambio, lo propio de la sexualidad, del amor sexuado, es la implicación corporal. Entonces la primera frase es esa. Es característico del amor sexuado la dimensión corporal. Esta es una característica que no debemos quitar. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero, y seguro que sí lo quiero, o necesito un amigo, una amiga, pues en cuanto amigo o en cuanto amiga, ahí no hay una participación realmente de esa dimensión sexuada. No es lo principal en todo caso. Lo típico, lo propio del amor sexuado es la implicación del cuerpo. Pero si lo examinamos mejor, podemos añadir un adjetivo. Lo propio del amor sexuado es la implicación completa o total del cuerpo. Lo propio del amor sexuado es la implicación total del cuerpo. Porque ciertamente uno implica el cuerpo de muchas maneras. Me encuentro con un amigo, nos damos un abrazo, hombre, qué gusto verte. Ahí hay una implicación corporal porque hay un abrazo, hay una voz, hay una mirada. Pero yo no le estoy entregando mi cuerpo a ese hombre. Yo no le estoy entregando mi cuerpo a esa amiga que me saluda con qué cariño, padre Nelson, tanto tiempo, qué gusto verlo. Ella no me está entregando su cuerpo porque me saluda de esa manera. Entonces fíjese que uno de los vectores precisamente es el vector de donación. Es que ese tema de los vectores es fundamental. Entonces el amor sexuado es un amor que hace entrar en juego toda la realidad corporal. Y por eso el lenguaje de la entrega del cuerpo siempre y en todas partes está asociado al sexo. Cuando una mujer dice, por ejemplo, yo me le entregué a ese hombre, nadie duda de qué es lo que ha pasado. Ya se sabe que ha habido sexo. Yo me le entregué a ese hombre no significa yo asistí a todas sus clases. No, eso no es lo que significa. Yo me le entregué a ese hombre no significa yo le leía todos sus libros, yo le ayudé a publicar sus obras. No, me le entregué a ese hombre es todo mi cuerpo y eso implica la sexualidad. Entonces es muy importante, lo tenemos que escribir en nuestro tablero, es muy importante recordar que el amor sexuado, aquí lo vamos a poner, el amor sexuado implica ¿qué? Implica todo el cuerpo. Entonces, implica, ¿cómo fue que lo dijimos ahí? La dimensión corporal. Implica toda la participación corporal completa o total. Exactamente, escribámoslo aquí un poquito más resumido, toda la participación del cuerpo. Esto quiere decir que aquello que es el cuerpo humano, entra de lleno en la sexualidad. Lo que es el cuerpo humano. Y por eso, al estudiar el tema de qué es amor masculino o amor femenino, en términos de sexualidad, tenemos que hablar de que cómo es el cuerpo del hombre, cómo es el cuerpo de la mujer. ¿Qué es lo que nos va a llamar aquí la atención en concreto? Nosotros nos damos cuenta que la diferenciación biológica y fisiológica entre el hombre y la mujer se expresa de manera más clara, por supuesto, en los órganos de la reproducción y en los gametos, es decir, aquellas células que intervienen de modo directo en la reproducción. Ahí es donde está la mayor diferencia. El espermatozoide es la célula más pequeña de la especie humana, el óvulo es la célula más grande de la especie humana. El óvulo de una mujer puede ser visto casi a simple vista, es decir, sin ayuda. El óvulo de la mujer tiene un poco menos de 1 milímetro de tamaño y eso significa que es la célula más grande. Yo no puedo ver con los ojos sin ayuda, yo no puedo ver las demás células de mi cuerpo. Bueno, pues se podrían distinguir, tal vez una neurona, no sé. Pero la célula, el gameto femenino, el óvulo, es una célula realmente gigantesca en proporción con las otras células.
Bueno, ¿y qué más podemos encontrar como diferencia? Encontramos como diferencia que los órganos de la reproducción en la mujer finalmente se concretan en un lugar que es el útero, que es la matriz, de tal modo que sucedida la fecundación, el óvulo fecundado pues se implanta en el útero, como sabemos. Aquí aparece por primera vez un elemento que es fundamental dentro de nuestra reflexión de hoy. La relación que establece la mujer con el nuevo ser es una relación de continuidad. La palabra continuidad es esencial dentro de esta reflexión. La mujer establece una relación de continuidad con el nuevo ser. ¿Continuidad qué quiere decir? Quiere decir que la mujer siente al nuevo ser como una parte de ella misma. Entonces, el primer modo de amar, esta es la segunda frase que escribimos, el primer modo de amar de la mujer que brota de su propio cuerpo, porque estamos hablando del cuerpo, el primer modo de amar de la mujer está en clave de continuidad. Esa frase también la debemos destacar. El primer modo de amar de la mujer está en clave de continuidad. ¿Qué quiere decir la palabra continuidad aquí? Quiere decir que hay una especie de prolongación de ella misma en esa criatura. Ese es su primer modo de amar. Está en clave de continuidad. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues la primera implicación es que el primer modo de amar del varón, pues entonces está en clave de discontinuidad. Pensemos en el caso de una pareja, deseablemente un matrimonio. Dentro de esa pareja hay un embarazo, sucede el embarazo. La primera relación que la mujer tiene con la criatura es una relación de continuidad. En cambio, la primera relación que el varón tiene con esa criatura es una relación de discontinuidad. Él no tiene una experiencia sensorial inmediata de la nueva criatura. O sea, continuidad, ¿qué significa? Experiencia sensorial inmediata. La mujer sí, y a medida que avanza el proceso de gestación, pues experimenta en su propio cuerpo aquellas frases que escuchamos a las mujeres embarazadas. Sienten que emocionalmente pasan por toda una especie de montaña rusa. Muchas mujeres reportan sentir lo que ellas llaman antojos. Entonces ciertos alimentos se les vuelven deseables de una manera casi obsesiva. Al mismo tiempo, sienten rechazo a otros alimentos. He escuchado a unas 2 o 3 mujeres embarazadas un rechazo total, por ejemplo, a las grasas. No pueden fritar nada en la casa donde está la mujer embarazada porque el solo olor de la grasa le produce una sensación irreprimible de náusea. Entonces, la experiencia del nuevo ser es una experiencia invasiva en cierto sentido para la mujer embarazada, pero es una experiencia que coincide en muchos aspectos con lo que ella ha vivido en otros ámbitos de su vida. Me explico. Una mujer va por una carretera, una mujer soltera que no está embarazada, va por una carretera y siente náuseas. Esa misma mujer, tiempo después, está quieta en su casa, está embarazada y siente náuseas. O sea que la experiencia que ella ha tenido sola con su cuerpo y la experiencia que tiene cuando está embarazada son comparables.
De manera que el embarazo parece una sensación que ella puede integrar en la línea de su vida. Eso no lo tiene el varón. Entonces, eso es lo que llamamos aquí continuidad. Como esta mujer sabe lo que está sucediendo a lo largo del proceso de gestación, también sabe que ese ser pequeñito, que ese diminuto ser está creciendo dentro de ella. Se despierta entonces dentro de ella una serie de sentimientos que también tienen su base hormonal. Usted sabe que la hormona más típica de la masculinidad es la testosterona. En otra clase comentábamos que un varón típico produce unas 20 veces más testosterona que una mujer. La mujer también tiene pequeñas dosis de testosterona. La testosterona no es simplemente una hormona que organiza procesos, por ejemplo, como producción de espermatozoides en los testículos. La testosterona tiene que ver con el comportamiento. De manera que la abundancia de testosterona suele producir un impulso competitivo, un impulso como de batalla, como de guerra, como de ganar, como de ser el primero. Ese tipo de cosas, ese tipo de comportamientos están asociados con la testosterona. Esto lo ha sabido la humanidad desde siempre. Los campesinos de toda la vida han sabido esto. Han sabido que, por ejemplo, el comportamiento de un toro cambia cuando es castrado. Desaparece esta abundancia de la hormona propia de ser macho, y el toro, aunque crece y se vuelve fuerte, es lo que llamamos un buey. Su comportamiento es mucho menos agresivo, su comportamiento es mucho menos fuerte. A ver, fuerte en el sentido de atacar. Entonces, la testosterona tiene esas características. De la misma manera, el embarazo y también la falta de testosterona o una cantidad reducida de testosterona tiene efectos parecidos en la mujer que está embarazada. Se nota también en las especies animales. Entonces usted mira, por ejemplo, el comportamiento de una leona que no tiene crías ni está preñada, decimos. Usted mira el comportamiento de una leona y es uno. Esa misma leona, si está avanzando un proceso de embarazo, utiliza otro tipo de comportamiento, como protegiendo a la cría que está creciendo dentro de ella. Entonces, a ese instinto de protección, de delicadeza, de ocuparse de lo que siente suyo, pero también siente tan débil, a eso es a lo que llamamos instinto maternal. ¿Cómo se puede explicar el instinto maternal desde una perspectiva completamente fisiológica, completamente biológica? ¿Cómo lo podemos explicar? Podemos decir que el instinto maternal se parece mucho a lo que a uno le sucede cuando uno tiene, por ejemplo, una herida o uno tiene una cierta debilidad. Mire, por ejemplo, este caso. Suponga que usted estaba jugando, qué sé yo, fútbol, básquet, lo que sea. Usted estaba jugando y usted se lastimó el tobillo. No es una fractura, no hay propiamente un esguince, pero sí se lastimó fuerte. De un modo que podríamos llamar instintivo, usted empieza a caminar de modo que le duela lo menos posible. Usted trata de evitar que alguien le vaya a tropezar. Cuidado, me van a tropezar mi piececito, porque usted siente que ese pie es la parte más débil y más sensible. Entonces, el instinto maternal, ¿qué es exactamente? Fíjese que sí tiene una base fisiológica. El instinto maternal es el resultado del amor de continuidad. ¿Por qué? Porque es como si la mujer sintiera que una parte de ella, la parte más débil de ella, que es su criatura, tiene que ser protegida. Como la siente suya, así como yo puedo sentir mío, el tobillo que está lastimado, como siente suya a esa criatura, como la siente parte de sí misma, entonces ella protege a esa criatura como protegería a su pie, a su mano, a su cuello, a sus senos, a sus ojos.
Ella protege la criatura de esa manera. Entonces, el amor, y esta es la siguiente frase que debemos escribir, el instinto maternal es algo que hunde sus raíces. El instinto maternal es algo que hunde sus raíces en la fisiología. ¿Consiste en qué? Vamos a escribirlo entonces. Yo quisiera que este tablero tuviera así 3 partes. Entonces decimos sobre el instinto maternal lo siguiente. El instinto maternal es consecuencia ¿de qué? Es consecuencia del amor de continuidad. Vamos a escribirlo aquí abreviado. Amor de continuidad. ¿Por qué es consecuencia? Porque lo que sucede es que la mujer, de hecho lo mismo sucede en las especies animales, la hembra protege a la cría como una parte débil de sí misma. Pero aquí lo escribiremos para el caso de la mujer, porque la mujer protege a la cría como una parte débil de sí misma. Como yo protegería mi ojo que me duele, no quiero que nadie me moleste, me toque. Mi tobillo que está en mala condición, cuidado, tengo la muñeca un poco lastimada, alguien me va a dar la mano, yo la retiro, disculpe porque no quiero que me lastimen la mano. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede en el caso del instinto maternal. Entonces, el instinto maternal no es algo impuesto por una sociedad, no es algo impuesto por una cultura, no es algo impuesto por una religión, no es algo impuesto por un sistema legal. Es algo que brota de esta experiencia que se llama amor de continuidad. Es algo que nace de ahí. Eso es lo que llamamos instinto maternal. Ahora bien, hay una serie de factores que facilitan y acompañan el instinto maternal. ¿Cuáles son esos factores? Factores de nuevo biológicos, fisiológicos, que afectan el instinto maternal. Hemos dicho en otra ocasión que dentro de las diferencias corporales entre hombre y mujer, la mujer en general tiene una sensibilidad mayor. Recordemos unos 4 o 5 ejemplos de esta mayor sensibilidad femenina. En proporción al varón, la masa muscular de la mujer es mucho menor. Como es la masa muscular la que produce el calor, quiere decir que la inmensa mayoría de las mujeres son mucho más sensibles al frío que los varones. Eso quiere decir que la mujer siente el frío mucho antes incluso de que lo sienta la criatura. Esto produce ese famoso refrán que dice: una mamá es una mujer que cuando tiene frío le pone un saco al niño. Es decir, la mayor sensibilidad a los cambios de temperatura hace que espontáneamente ella pueda pensar o pueda trasladar su sensación térmica a otro ser. A veces es interesante cuando tengo ocasión de compartir, qué sé yo, un almuerzo, una cena, donde hay mujeres, uno observa cómo funcionamos los hombres y cómo funcionamos las mujeres. Típicamente el hombre llega y se quita su saco, chaqueta, chamarra, como la llamen en distintos países, la pone en alguna parte y no se vuelve a preocupar de eso sino cuando ya se va a ir. Ahora mira el comportamiento de las mujeres. Llega, no se quita nada porque tiene frío, después espere que me dio calor, después vuelve y se lo pone porque dio como un poquito de frío, abrieron una ventana, se abriga más, me dio calor, se lo quita. Es toda una danza.
esa hipersensibilidad térmica hace que la persona fácilmente se preocupe de lo que pueden estar viviendo otras personas. Mire otro tema, el tema del desarrollo olfativo. El olfato de la mujer suele estar mucho más desarrollado que el olfato del hombre. Pero no es solamente un mayor desarrollo en términos de mayor sensibilidad. La mayor sensibilidad del olfato femenino está conectada con los alimentos particularmente. De manera que nosotros los hombres utilizamos el olfato en clave de lo agradable y lo desagradable. Ese es el uso principal del olfato en el varón. Entonces, por ejemplo, si uno se siente particularmente desaseado, uno dice, no, esto toca buscar ducha a la primera oportunidad porque estoy que apesto. Es decir, esto es desagradable. O esa persona huele mal. O ese perfume, ¿cómo le queda bien a esa mujer? Nosotros, varones, utilizamos el olfato sobre todo en esa clave de lo agradable y lo desagradable. El mayor desarrollo del olfato de la mujer, y esto también sucede en las especies animales, suele estar conectado más bien con lo saludable o lo perjudicial. Eso quiere decir que en promedio la mujer tiene mayor capacidad para reconocer si un alimento está en buena condición o no está en buena condición. Esto es particularmente útil en el instinto maternal. ¿Por qué? Porque un organismo adulto, si come algo que está en regular condición, posiblemente se enferma un poco, tiene un malestar, pero al poco tiempo ya eso se arregló. En cambio, un bebé que tome un alimento que está en mala condición va a tener consecuencias gravísimas. Entonces, el poder ubicar rápidamente, el poder darse cuenta rápidamente, esto está mal, el poder ubicar con el solo olfato, este alimento no está bien, eso es una ventaja precisamente para el instinto maternal. Y es algo que sucede en las mujeres. De nuevo, esto no tiene que ver con el Estado, ni con las leyes, ni con la religión, ni con la cultura. Es pura fisiología. Otro ejemplo. La percepción de los lenguajes no gestuales, lenguajes no verbales, o lenguajes gestuales. Pero es que no son solamente gestuales, son también los lenguajes auditivos no articulados. Es decir, lo que comúnmente se llama como el tono, el famoso tonito, el tonito. La mujer efectivamente tiene una mayor sensibilidad hacia el tono. Es decir, no solamente a lo que se dice, sino a cómo se dice. No solamente a cómo lo dijo, sino qué actitud o comportamiento tenía cuando lo dijo. La capacidad de percibir lenguajes no articulados y lenguajes no verbales es extraordinariamente importante cuando se trata de crías. ¿Por qué? Porque la cría no sabe hablar. La exasperación, esto es muy típico, la exasperación de los papás que ya no saben qué hacer cuando el bebé llora y llora. Y entonces, ¿cuál es el recurso típico de un varón? El recurso típico del varón es una checklist. Es decir, empezar a verificar, ¿qué? ¿Será que tiene frío? No, frío no puede tener. No, ya comió, pero a ver, ya durmió, ya, no moleste, ya, todo está bien. Tratar de convencer al bebé de que no llore, porque todo está bien. Esa es la actitud típica del varón, hace una checklist y examina punto por punto las cosas. En cambio, ¿qué hace típicamente la mujer? La mujer observa lo que no es evidente. ¿Observa qué? Comportamientos, movimientos, gestos. Es muy difícil de poner en palabras lo que observa la mujer porque precisamente lo que ella observa no es articulado. ¿Y esa capacidad de dónde le viene? Pues le viene de su cerebro. Recuerden lo que hemos dicho en otras oportunidades, cómo el cerebro femenino es distinto al cerebro masculino. De un modo sutil, pero real. Entonces, por ejemplo, las bebitas, desde muy temprana edad, tienen una mayor capacidad para detectar caras y cambios en las caras, y para detectar voces y cambios en las voces. Los bebitos, los varones bebés, tienen menos capacidad. Entonces, el instinto maternal, en principio, es algo que empieza con el tema de ¿qué? De la continuidad. Ahí es donde empieza, con la continuidad.
Pero no se limita a la continuidad, sino que va acompañado por todos estos factores. Yo sé que a medida que uno va diciendo estas cosas, hay gente que considera que uno simplemente está empujando una agenda que ellos llaman patriarcalista y que uno quiere imponer el modelo tradicional. Pero con todas las disculpas para todo el mundo, si es que tengo que darlas, esto es pura biología. Mire este otro dato que puede parecerle interesante. La acumulación típica de protección térmica, entre paréntesis grasa, la distribución típica de tejido adiposo cambia en el hombre y en la mujer. Además de lo que dijimos de la masa muscular. Muy fácilmente, o en muchas mujeres, la distribución típica del tejido adiposo tiende hacia las extremidades. Entonces, los glúteos, los muslos, los brazos. Usted observe cómo las mujeres a partir de cierta edad parece que se les inflaran los brazos. Y no el músculo. De hecho, uno de los sufrimientos de las mujeres de cierta edad es ese, que se les engordan mucho los brazos, lo cual produce que entonces le empiecen a colgar aquí, y ahí es donde, si la mujer mueve el brazo, entonces la otra parte le contradice. Eso no lo determina la religión, eso no lo determina la Iglesia Católica, eso no lo determinan las leyes, eso se llama fisiología. Porque eso es importante. Porque resulta que nosotros los varones desde muy temprana edad empezamos a acumular tejido adiposo en otra zona. ¿Cuál zona? Por favor, señalarla. La barriga. Por eso el sufrimiento de los hombres para tratar de no dar esa presentación de papá-abuelito, ¿es cuál? Trabajar hasta que se vean los músculos del abdomen. Eso es lo que llaman en inglés, pero ya el término se popularizó, six-pack. Es decir, que se vean los 6 grupos o núcleos de músculos. Eso es extraordinariamente difícil. Y si uno se ha descuidado, como es el caso de este servidor, es extraordinariamente difícil recuperar eso. Eliminar ese tejido es muy difícil, ese tejido adiposo de la zona de la barriga. Bueno, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos diciendo el instinto maternal? Mire, para nosotros, que en este caso somos varones los que estamos aquí, esto puede resultar casi chistoso. Pero si usted hace un mapa térmico, oiga la expresión, un mapa térmico del hombre y un mapa térmico de la mujer, usted encuentra que el varón siente esta zona, la zona de la barriga, la encuentra pues como si tuviera una especie de cobija o frazada natural, pues que es el tejido adiposo que tiene el hombre. La mujer usualmente no tiene eso. Eso quiere decir que el mapa térmico de la mujer, en la zona que corresponde al abdomen, no siente ese calor agradable, sino más bien tiende a sentir una especie de baja de temperatura, mínima. Puede ser medio grado de diferencia, no es muy grande, pero esto tiene una repercusión. Usted observe cómo viajan las mujeres y cómo viajamos los hombres cuando se trata de estar sentados. Usted notará que con mucha, pero mucha frecuencia, la mujer gusta de tener algo en su regazo. El gran impulso, y esto llevo años observándolo, o sea, además de estudiarlo, lo he observado. Usted mire cómo tendemos a viajar los hombres. Con contadísimas excepciones, al hombre no le gusta tener nada aquí, en su regazo. Entonces, un hombre, por ejemplo, va a viajar en un bus, lo que llamamos en Colombia una flota. Va a viajar en una flota. El hombre se sienta y ¿qué hace? Este paquete, ¿qué hago? Hasta que lo pone en el piso, hasta que lo pasa en otra parte, pero quiere tener despejada esta zona. La mujer, ¿qué hace típicamente? Carga el bolso, carga un paquete, carga algo. El regazo de la mujer, es decir, ese espacio que está entre la parte superior de sus piernas y la parte baja de sus senos, ese espacio es un espacio que ella quiere ocupar, entre otras cosas por esa razón de comodidad térmica. A usted eso le puede parecer una tontería, pero no es ninguna tontería, porque resulta que esto hace que ella sienta un agrado de tener algo o tener a alguien ahí.
Eso quiere decir a su vez que la mujer que, por ejemplo, ha dado a luz, la mujer que tiene su bebé, se siente particularmente cómoda cargando el bebé. Un hombre no se siente cómodo, no, el hombre puede sentir muchísimo amor hacia ese niño porque ese niño es su hijo. Pero lo que hace es sacrificar un poco de su comodidad porque es mi hijo y porque necesito cargarlo. Pero si hubiera otra solución, te aseguro que ese hombre despeja nuevamente esa zona. Esto es interesante porque, repito, son cosas que parecen sutiles, pero cuando uno empieza a examinar, incluso personas de distintas culturas, de distintos países, vaya usted, por ejemplo, en un tren, examine usted en un tren. Esta observación la he hecho yo en otros países. Porque claro, siempre dicen que nosotros, los latinoamericanos, somos los más tradicionalistas, atrasados, patriarcalistas, todo ese discurso medio insultante que a veces nos echan. Entonces póngase usted a mirar hombres y mujeres en otras culturas. Yo lo he hecho y usted se da cuenta cómo este tipo de señales térmicas o este tipo de cosas funcionan de otro modo. Incluso los músculos de los brazos. Sucede que si usted examina la longitud del brazo, esto es pura fisiología, y estoy insistiendo en los aspectos biológicos. Considere usted el brazo desde lo que llaman esto manguito rotador, creo que lo llaman ese hueso que queda por aquí, hasta la punta del dedo medio. Tome esa longitud y divídala por la altura completa de la persona. Haga esa medida en un hombre y haga esa medida en una mujer. Usted se encontrará que la inmensa mayoría de las mujeres tienen brazos mucho más largos que los hombres en proporción a su estatura. Las mujeres tienen los brazos más largos. ¿Y por qué tienen los brazos más largos? Exactamente por eso. La estructura muscular y sensorial de los brazos es distinta. Si usted alguna vez se ha maravillado, por ejemplo, viendo una mujer que lleva un niño, durante un viaje de 6, de 7 horas lleva un niño, yo ya empiezo a sentir calambre solamente de verla a ella. Pero es que los brazos de ellas y las articulaciones de ellas y la sensibilidad de ella es distinta con respecto a la nuestra. Por no hablar de otros aspectos como por ejemplo la distribución del tejido óseo, la disposición de las caderas. Para nosotros los varones, las caderas de la mujer resultan atractivas en general, sexualmente hablando. En realidad la proporción entre la cintura y la cadera parece que es lo que tiene como mayor impacto visual en el varón. Pero lo que para nosotros es un asunto de gusto, cuando uno ve a una mujer y dice, qué bonita, me gusta, lo que para nosotros es un asunto de gusto, pues tiene una razón de ser. Esa ampliación de la cadera, ¿a qué le está abriendo espacio? Le está abriendo espacio a un posible bebé. Entonces fíjese usted que todas estas cosas, todos estos elementos son los que tienen que ver con el instinto maternal. El instinto maternal no es un agregado cultural, es algo que brota del amor de continuidad, es algo que brota de la experiencia. ¿Cómo fue que escribimos aquí? Es consecuencia del amor de continuidad, porque la mujer protege a la cría como una parte débil de sí misma. Bueno, siendo así las cosas, ahora nos hacemos una pregunta. Este amor de continuidad, ¿qué repercusiones tiene más allá del hecho mismo de la gestación? Pues la primera repercusión que tiene se llama depresión posparto. Dentro de este esquema, dentro de esta explicación, la depresión posparto es un elemento completamente lógico. Tuve ocasión de tratar con cierta confianza, con cierta cercanía, a Monseñor Agustín Otero, obispo auxiliar que fue de aquí de la Arquidiócesis de Bogotá. Monseñor Otero, agustino de origen, tuvo una operación del corazón y pues tuvieron que quitarle una válvula, ponerle otra válvula, en fin. De hecho, él murió relativamente de manera prematura. Él tenía ciertas dificultades de tipo cardíaco.
Después de la última, creo que la última de esas operaciones que le hicieron, fui a visitarlo y entonces él me contaba algo interesante. Él me contaba de la depresión que sigue a ese tipo de operaciones. Me decía que las operaciones tan invasivas, sobre todo las que implicaban el quitar, el cortar, producían un efecto depresivo. ¿Por qué? Porque eso es parte de mí. O sea, me han quitado una parte de mí. Ese elemento depresivo, ese elemento que podríamos llamar de bajo ánimo o de sentido de pérdida, eso es exactamente la depresión posparto. ¿Qué es la depresión posparto? La depresión posparto es el bajo estado de ánimo que muchas mujeres experimentan cuando han dado a luz. ¿Y por qué? Pues fíjate que tiene muchísima lógica con lo que estamos diciendo, porque la relación que ha establecido con la criatura es prácticamente una relación de continuidad, de modo que el nacimiento, cuando se corta el cordón umbilical, en la práctica equivale a que he perdido, como si hubiera perdido una parte de mí misma, siente la mujer. Todos estos elementos cambian de mujer a mujer. Obviamente no todas las mujeres tienen el mismo grado de percepción olfativa, de percepción auditiva, de proporción entre los brazos y el cuerpo. Eso cambia de mujer a mujer. Pero cuando uno mira el conjunto, uno se da cuenta que en todo esto realmente hay un lenguaje. Entonces, la primera consecuencia que todo esto tiene es precisamente la depresión posparto. Superada esa depresión, o si no se ha dado avanzando el tiempo, de todas maneras el amor de continuidad permanece en la mujer. Yo me acuerdo mi propia madre, en algunas conversaciones, 2 o 3 veces se lo oía a mi propia mamá, cuando ella quería referirse a la manera como nos quería a nosotros, sus hijos, utilizaba una expresión siempre con el mismo gesto. Por ejemplo, estando mi papá presente, y es muy interesante el contraste entre la mamá y el papá, estando mi papá presente, mi mamá señalaba con la mano su propio vientre y decía, es que yo los llevé aquí, decía ella, yo los llevé aquí. Y es un dicho muy común, muy repetido, que para las mamás los hijos no crecen. Y las mamás siguen viendo a los hijos como una especie de parte de sí mismo. Ya el hijo puede tener 40, 50 años de edad y la mamá sigue viéndolo como un niño pequeño. Y la primera preocupación de la mamá es una preocupación de continuidad, porque resulta que durante el embarazo lo que ha hecho ella 24 horas al día es alimentar a esa criaturita que un día nació. Por eso, ¿cuál es la primera línea de detección de una mujer cuando se trata de la cría? ¿Cuál es la primera línea de detección? La primera línea de detección es, lo veo como desmejorado, está como flaco, está como pálido. Y resulta que el hijo no solo está gordo, sino hinchado, pero la mamá lo sigue viendo flaco. Hay que alimentarlo. Y por eso muchísimas mamás expresan su amor de esa manera. Es algo que está dentro de ellas. Hay que alimentarlo. Y si el hijo rechaza la comida, pero está enfermo, ¿qué le pasa, mijo? ¿Está mal? No, mamá, ya está bien así. ¿O es que tiene una comida en otra parte? Entonces, eso es parte del amor de continuidad. Ese amor de continuidad, ya dijimos que está acompañado de todos estos otros factores sensoriales, hasta el punto de que amar y amar de esta manera se convierte en el ser mismo de la mujer. O sea que la mujer se acostumbra a amar de esta manera, es el modo típico de amar de ella. Acoger el ser entero de la otra persona, protegerlo, ayudarlo a restablecerse, alimentarlo. ¿Por qué, por ejemplo, hay muchísimas más comunidades religiosas femeninas dedicadas al cuidado de? Porque esto es propio, esto les brota a ellas. Yo admiro, por ejemplo, a los hermanos Camilos, de los cuales tenemos algunos aquí, porque de algún modo un varón que toma el camino como el de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, o como los hermanos de San Camilo de Lelis,
Un varón que toma ese camino, yo pienso que hace como una especie de doble inmolación de sí mismo, porque está entregándole su vida a Dios, pero además necesita un continuo salir de sí mismo para centrarse en el otro. A la mujer le resulta mucho más espontáneo esto. Yo veo un mérito muy grande en todos los que se dedican, los varones que se dedican a obras de misericordia de un modo continuo, como también sucede en aquellos que están en la educación si entienden bien su vocación. Digamos, como los que llamamos calasancios, los de las escuelas pías, o los hermanos de la Salle, o los que se dedican al cuidado de indigentes, como los misioneros de la caridad de la Madre Santa Teresa de Calcuta. Para mí eso tiene como un doble valor, un doble mérito. A la mujer esto le resulta un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque es un modo de amar, un modo que consiste en ¿qué? Consiste en los siguientes verbos: acoger, acompañar, proteger. Vamos a escribirlos. Esos verbos conviene escribirlos porque son la descripción bendita de una serie de expresiones de amor humano que, seamos sinceros, las necesitamos toda la vida. Verbos típicos de este amor de continuidad. Esos verbos típicos son acoger, proteger, restablecer, nutrir, acompañar, todos estos verbos tienen que ver ¿con qué? Con la continuidad. ¿Qué es, por ejemplo, esto de restablecer, de nutrir? ¿Qué es eso? Es como establecer un puente de amor entre la persona que puede dar y la persona que necesita. Eso es esto: acoger, proteger, restablecer, nutrir, acompañar. Y seguramente hay otros verbos parecidos que podemos. ¿Estos verbos qué son? Son los verbos propios, verbos del amor de continuidad. Esos son los verbos propios. Estos verbos los necesitamos todos los seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos esto. En algún momento de la vida uno necesita sentirse acogido, protegido, a salvo, pues, restablecido. Estoy enfermo, me están ayudando a recuperarme. Estoy en duelo, están ayudándome en el proceso. Tengo hambre, necesito que me nutran. Estoy pasando por un momento difícil, quiero que me acompañen. Hombres y mujeres necesitamos de estos verbos, pero resulta que estos verbos son fisiológica y biológicamente más abundantes en las mujeres. Eso quiere decir que el varón, que tiene una estructura diferente, por una parte busca a la mujer, sobre todo para esto, a la mujer, o busca lo femenino en esto. Entonces, estos verbos explican mucho de lo que el varón busca en la mujer. Piense usted en Sansón y Dalila, capítulo 13 del libro de los Jueces. Sansón puede pasar, según el relato bíblico, puede pasar horas y horas peleando. Pero cuando Sansón termina la pelea, cuando Sansón se cansa, cuando Sansón necesita un respiro, ¿dónde lo busca? Lo busca en Dalila, lo busca en el regazo de Dalila, porque siendo todo lo Sansón que quiera, necesita sentirse protegido, acogido, restablecido, alimentado, acompañado. Eso es lo propio del amor femenino. Pero un momento, nosotros los hombres no solamente necesitamos recibir, sino que también estamos llamados a dar. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación afectiva y sexual masculina implica llegar a estos verbos.
¿Cuáles son los errores típicos que cometen los varones en las relaciones de pareja? Que el varón quiere ser acogido, protegido, restablecido, nutrido y acompañado, pero el varón no acoge, protege, restablece. Bueno, sobre proteger hay que hacer una anotación después, porque el varón tiene su modo de proteger también. Se le olvida nutrir y se le olvida acompañar. Entonces, ¿cuál es la queja casi universal de las mujeres en las relaciones de pareja? Él es un egoísta. Él es egoísta. Porque él únicamente piensa en estos verbos para él. Y resulta que yo también lo necesito. Entonces, ¿qué sucede típicamente en las mujeres? Que como la mujer le sale de dentro y tiene esa abundancia para acoger, proteger, restablecer, nutrir y acompañar, ella le hace esos verbos, le aplica esos verbos al varón. Pero como ella también lo necesita, ¿qué hace? Llama a la mamá. Llama a las amigas. Es decir, busca que una mujer, su amiga, su hermana, su vecina, su mamá, le brinde esto. Entonces este es el origen de las altas cuentas de recibo telefónico. Por eso la mujer necesita muchas veces ese tipo de comunicación. Por supuesto, yo no estoy justificando ese orden de cosas. Más bien lo que estoy diciendo es que en una buena relación de pareja, el varón tiene que aprender a hacer esto. Tiene que aprender a acoger, tiene que aprender a acompañar. Parte del acompañar está en algo que las mujeres viven con bastante intensidad, que es la parte narrativa. Para la mujer es muy importante la narración. ¿Por qué? Porque la narración es darme un pedazo de tu vida. Cuando tú me cuentas, esa famosa expresión que se oye mucho aquí en Colombia, ¿no? Cuéntamelo todo. Cuando tú me cuentas todo, bueno, pero ¿y qué tal tu día? No, bien. ¿Y cómo te fue? Normal. ¿Algún problema? Lo de siempre. ¿Y el jefe qué? Eso ni hablemos. Respuestas típicas del varón. La mujer queda impaciente. ¿Por qué? Porque ella quisiera, cuéntamelo todo, o sea, quiero recibir tu vida. Y esa es la manera como hablan las mujeres entre ellas. Entonces las mujeres hablan largo. Iba yo para el trabajo cuando imagínate que en la estación del Transmilenio con lo que me encuentro, mire, había un niñito con la hermanita y entra el detalle y va contando y todo eso, y cuando empiezan los detalles el varón lo que dice es, bueno, pero al punto, ¿y qué pasó? ¿Se murió? ¿Lo atropellaron? ¿Lo encarcelaron? O sea, quiere el resultado. La mujer no tiene que contar. Y el niño se veía desnutrido, ¿cierto? No, tuvieras. No, esos ojitos, se le veía la tristeza al niño. Ay, ¿eso qué es? Eso es acompañar, eso es acoger. Entonces cuentan las amigas hasta que le contó. Y bueno, ya después de 2 horas ya llegó a las 8 de la mañana al trabajo. Todavía no ha entrado. Pero ya lleva ese tiempo contando eso. Entonces, nosotros los varones olvidamos esto, y por eso muchas veces en la conversación de pareja se cometen graves errores. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a otras cosas, que son las cosas propias de su corteza cerebral, como la tiene organizada. Ya dijimos que la corteza cerebral masculina tiene especialmente desarrollado lo visual y el lóbulo frontal, que es el del razonamiento. Lo visual lleva a ver una meta, tengo que llegar allá. Y el lóbulo frontal es el del razonamiento. ¿Qué hago para llegar allá? Eso quiere decir que el cerebro masculino es una máquina de producción de soluciones. Ese es el cerebro masculino. Mientras que la mujer no es solo cerebro, sino que es corazón, es piel, es hormonas, es abrazo, es sensibilidad, es aroma, es cuerpo, es todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer quiere tomar la plenitud, la totalidad del ser del varón. O del amigo o de la amiga, y por eso esa importancia de abarcar y de abarcar completamente a la otra persona, hasta el punto de que un hombre casado o un hombre que tiene novia a veces se siente incómodo porque no sabe cómo decirle a su pareja, a la que ama mucho y le gusta mucho, no sabe cómo decirle, dame un respiro, dame un respirito, déjeme un momento a ocuparme en mis asuntos. Esto es muy importante para la consejería.
Recuerde que uno de los objetivos de este curso, que se llama Moral Familiar y Sexual, es exactamente aprender a aconsejar. Miren, a ustedes ya les habrá sucedido en personas que conocen, esto es importantísimo. La calidad de la relación de pareja sube exponencialmente cuando el varón empieza a entender esto. Cuando el varón empieza a entender que muchas veces para ella es importante echar la historia completa, no que me des una receta, no que me des una solución, no que me digas en qué me equivoqué, no que me regañes, solamente que me escuches, solamente que me acojas, solamente sentir que tú abrazas lo que ha sido mi día, lo que ha sido mi historia. Esa es una gran diferencia. Entonces, estos verbos son muy, muy importantes para comprender cómo ama a la mujer. Bueno, y hemos hablado muchísimo de la mujer, no hemos hablado tanto del hombre, y parece que todos son pérdidas entonces para el hombre. Nosotros salimos perdiendo por todas partes. No es cierto. El amor de discontinuidad, que es el propio nuestro, también tiene ventajas. Hablemos un poco de eso y terminaremos contando por qué es tan necesario que un ser humano reciba tanto amor de hombre como amor de mujer. Bueno, ¿en qué consiste el amor de discontinuidad? El amor de discontinuidad típicamente acontece ¿en qué evento? En el embarazo. La mujer le cuenta al hombre. Vamos a situarnos en el escenario de una familia feliz. ¿Qué es lo que uno quisiera que sucediera siempre? No sucede siempre, pero es lo que uno quisiera. En una familia feliz, ¿qué pasa? En una familia feliz, la mujer le dice, te tengo una noticia. ¿Qué ha pasado? Y entonces ella sonríe, se conmueve, llora, le pide un abrazo y le dice, estamos embarazados. Bueno, él siente la alegría de ella, seguramente él se conmueve porque uno de los vectores es el vector ¿qué? Fecundidad. Él también se conmueve, voy a ser papá, pero él no siente, no tiene la experiencia directa. La que la tiene es ella, por eso ella es la que tiene amor de continuidad. Entonces, el hombre empieza a amar algo que no ve. Empieza a amar algo que no siente. Empieza a amar algo que no está dentro de su horizonte inmediato de experiencias. El amor de discontinuidad es un amor que acontece a partir de la distancia, como se indica. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Esto tiene como consecuencia que el papá de esa criatura mira a esa criatura como un ser en el mundo. La mamá mira a la criatura como un ser en mi vida. El papá mira a la criatura como un ser en el mundo. Es decir, lo mira desde la distancia. El amor de discontinuidad, y esa es la frase que tenemos que escribir aquí, el amor de discontinuidad, mira a la criatura ¿como qué? Como un ser en el mundo. Y esa mirada es muy útil. La mujer lo ve como un ser en mi historia, un ser en mi vida. Todavía tenemos que escribir eso aquí. La mujer como un ser en mí. Entonces, para el varón, la criatura es un ser en el mundo. Para la mujer es un ser en mí. ¿Por qué estas dos miradas son importantes? Hablemos un poquito del caso del varón. Lo que es el ser en el mundo. El papá ve que nació el niño y mira al bebé, pero no se queda viendo el bebé, los ojitos, los cacheticos, la naricita que es igual a la del abuelo, cuello que se desarrolló más bien poco, pero eso es de familia,
No, el papá no se queda mirando y mirando y mirando al bebé. El papá dice, bueno, ahí está mi bebé, pero aquí está otro bebé, aquí está el bebé del vecino, aquí está el bebé de mi amigo, aquí está el bebé de mi jefe, aquí está el bebé del celador. Él tiene el conjunto de los bebés. Eso es lo que se llama ver a la criatura como un ser en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que esa comparación permanente de mi bebé con los otros bebés, los resultados de mi bebé, los resultados de otros bebés, los resultados de mi hijo con los resultados de otros hijos, la manera como está el mundo y la manera como está creciendo mi hija, lo que está pasando en el mundo y la profesión que quiere estudiar mi hija, esa comparación es permanente en el varón. El varón todo el tiempo está mirando el contexto. Es decir, que la mirada del varón es una mirada contextual en el contexto amplio del mundo y la sociedad. Es una mirada societal y una mirada contextual, de sociedad y de contexto. ¿Eso por qué es importante? Porque es la mirada del varón la que mejor puede preparar a ese niño para esa sociedad. Entonces el papá se da cuenta, mire, en este ambiente competitivo, una mediocre como esa hija mía no va a ninguna parte. Muy linda ella, risitos muy bonitos, sonrisa encantadora, papito te quiero, papito te amo, me regala florecitas todos los días, pero es una pésima estudiante, esa muchachita no va a ninguna parte. Eso se llama mirada contextual. Él ve a su hijita que sí tiene esa sonrisa, que tiene esos hoyitos así en las mejillas, está súper tierna, pero con toda su ternura no va a ninguna parte. Eso se llama mirada contextual. Es una mirada desde la discontinuidad. La mirada femenina tiende a ser, en cambio, el ser en mí. Por eso, ese gesto que repiten tanto las tías, las abuelas y sobre todo las mamás. Padre, no porque sea mi hijo, mano al pecho, no porque sea mi hijo, pero... O sea, ella siempre mira a su hijo como una continuación de ella misma y por consiguiente, no porque sea mi hijo, pero realmente mi hijo y mi hijo es una prolongación de ella. Respuesta del esposo, puede ser todo lo hijo tuyo que quieras, pero es un mediocre. Y realmente en el salón de clase, mira, no hace nada, va detrás de todo el mundo, cualquiera lo manda. Es un pelele, cualquiera puede con él, así no. A ver, hijo, venga para acá. ¿Qué pasa, papá? No, la pregunta es al revés. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa con usted? Lo noto desmotivado en todo. ¿Usted es que no se da cuenta? Entonces, el papá toma la fama de la exigencia y la mamá toma la fama del apoyo, del soporte. Pero eso no viene de la Iglesia Católica, eso no viene de la cultura, eso no viene del patriarcalismo, eso no viene de las leyes, eso viene ¿de qué? De la fisiología, eso viene desde la naturaleza. Por supuesto, un papá no puede ser solamente exigencia, exigencia y exigencia. El papá también tiene que aprender, así como con la pareja tiene que aprender estos verbos, así también el papá con los hijos tiene que aprender otros verbos. El verbo de la ternura. Hoy muchos talleres de padres tienen que ver con esto. Papás, ustedes nunca abrazan a sus hijos, mal hecho. A ver, venga hijo, le doy un abrazo. A ver, muévase hijo, no es que le va a dar un abrazo, hombre. A ver, el abrazo, abrace a su papá, bien abrazado. Bueno, ahí hacen lo que pueden los pobres papás. Entonces, dese cuenta que estas dos miradas son dos miradas distintas. El varón mira al hijo, lo mira como un ser en el mundo. La mujer mira al hijo como un ser en mi historia. Como la mujer mira al hijo como un ser en mi historia, entonces la mujer mira al hijo desde la perspectiva del soporte, de la ayuda, desde la perspectiva del sostener. Entonces la palabra clave es soporte. El varón mira al hijo, pero lo mira dentro del contexto, lo compara con otros, se anticipa a los problemas que pueden presentarse, se da cuenta de que eso no está funcionando y entonces toma decisiones y marca metas. Por eso podemos decir que aparece una palabra que es la palabra exigencia.
Y fíjese la hermosa complementariedad que se da entre el hombre y la mujer. El amor masculino me jala hacia arriba, me exige. El amor femenino me sostiene por debajo, me soporta. Soporte y exigencia, soporte y exigencia, así crece el ser humano. Ahí se da uno cuenta por qué se necesita amor de hombre y amor de mujer. Porque entonces de aquí surge el esquema fundamental, que es el esquema soporte y exigencia. Esto explica también por qué resulta extraordinariamente difícil, y son verdaderos héroes y verdaderas heroínas, aquellos que quedan viudos o que quedan separadas y que tienen que sacar adelante una familia. Para una mujer es muy difícil, muy difícil. Sobre todo para la mujer es demasiado difícil cuando el hijo es un varón. Porque ese hijo muy pronto empieza a medirse en el mundo en términos de desafíos y en términos de exigencias, en términos de metas. Y esa es una lógica que no le resulta tan fácil de comprender a la mamá. Hay que calificar solamente de heroínas a las mujeres que logran de esa manera sacar adelante a sus hijos. Tienen que hacerse casi violencia ellas mismas, porque tienen que aprender el lenguaje de la exigencia, que es el más difícil. ¿Cómo hago yo para tomar distancia de ese hijo hermoso que yo no quisiera sino alimentarlo, abrazarlo, reírme con él, seguirlo sintiendo como un bebé? Y luego la dificultad de los papás que tienen que ser papá y mamá. También para ellos es muy difícil, porque ellos se están dando cuenta de los problemas y a veces se sienten abrumados por los problemas y se les olvida que muchas veces el comienzo de solución es un poco más de ternura, de cercanía y de compañía. Son unos campeones los papás que tienen que ayudar así a que crezcan sus hijas. Es bien difícil. Entonces, soporte, esto tiene que ver con el aspecto femenino y exigencia tiene que ver con el aspecto masculino. Pero entendiendo que nosotros los hombres también debemos aprender a hacer soporte y que también la mujer tiene que aprender a hacer exigencia. Una vez que uno entiende este esquema, uno entiende por qué es un regalo inmenso el hecho de que haya figura paterna y figura materna para un niño. Porque es encontrar esto. Por supuesto que en un caso excepcional, la mujer puede hacer el esfuerzo y puede buscar y lo logra. Pero le cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Aquí es donde se descubre eso. Entonces se dan casos de hombres que han sido criados prácticamente por mujeres, porque la mujer fue separada y entonces quedó con la mamita que era viuda. Hay hombres que han crecido rodeados de mujeres. No ha sido fácil para ellos y no ha sido fácil para esas mujeres. Pero haciendo el esfuerzo lo han logrado. Pero uno se da cuenta que es una circunstancia excepcional y una circunstancia que no nace de la elección voluntaria, caprichosa o de placer del hombre o de la mujer. Ahí se da cuenta uno esto. Esta es la necesidad de lo masculino y de lo femenino. Este tipo de amor masculino, amor de discontinuidad, es un amor que nosotros aplicamos, nosotros los varones aplicamos, no solamente para el caso de la crianza, sino para muchas otras cosas. Por eso muchas veces una mujer necesita escuchar o ser escuchada por otra mujer porque quiere sentirse eso, acogida, restablecida, acompañada, alimentada emocionalmente. Quiere ser oída por otra mujer. Pero también hay casos en que la mujer busca la palabra de un papá, la palabra de un hombre, porque necesita a alguien que tenga como una perspectiva, no solamente que me apoye, que me mime, que me abrace, que soporte el peso de mi vida, que me ayude a secar mis lágrimas. No solamente necesito eso, necesito ojos, necesito perspectiva. Entonces va donde un hombre. Necesito la palabra de un hombre. Y lo mismo nos pasa también a nosotros. Hay veces que uno siente el gusto de poder conversar con una buena amiga o con la mamá o con una hermana, ese tipo de encuentro con lo femenino, pero también hay otras ocasiones en las que uno lo que necesita es, oiga hermano, ¿usted qué haría en este caso?
En ese momento lo que estoy buscando es una perspectiva masculina. O sea que en el fondo tanto hombres como mujeres necesitamos de ambas cosas. Necesitamos de las luces que nos puede dar ese criterio, esa perspectiva que suele tener el hombre, pero necesitamos muchas veces también de la acogida, del soporte, del cariño, de esa palabra que da la mujer. Para los que somos célibes, esto tiene un significado muy especial, porque esto quiere decir que, en primer lugar, el Dios que me ha llamado, hablando de nosotros los consagrados, el Dios que me ha llamado como lo que yo soy. O sea, Dios no me llamó como mujer, Dios me llamó como lo que yo soy, como un hombre. Eso quiere decir que mi estructura en principio va a ser una estructura masculina. Pero al mismo tiempo, teniendo clara esa estructura masculina de mi ser emocional y físico, yo tengo el deber de enriquecer mi ser masculino con algunos elementos. Tengo que aprender a hacer soporte para otros. Tengo que aprender a estos verbos que aparecen aquí, a acompañar, a nutrir, a restablecer. Y realmente este es uno de los elementos que más se necesitan. Fíjense que en esto muchos, incluyéndome por supuesto, no me considero ningún ejemplo en eso, muchos dentro de la vida religiosa, ¿de qué es de lo que más nos quejamos? Falta más acompañamiento, decimos. No es que uno esté buscando mujer necesariamente, pero se necesita un poco de acompañamiento, se necesita un poco más de presencia, y realmente no es tan fácil para el varón eso. El varón que permanece siendo varón, aquí no estamos hablando de ningún afeminamiento, estamos hablando del varón que es varón. Entonces, saber ser varón y saber acompañar a otros en su proceso de crecimiento, realmente sugiere, o más aún necesita, de una especie de valentía, de una especie de esfuerzo, de una especie de coherencia. Vamos a dejar por aquí este tema. Yo creo que tenemos varios elementos de reflexión ahí, elementos que nos hablan de la riqueza de la complementariedad. Muchos de los elementos que están aquí presentes ustedes los pueden reencontrar en las catequesis del Papa Juan Pablo II, las catequesis conocidas como teología del cuerpo. Porque finalmente, si usted lo examina, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Teología del cuerpo. O sea, hemos empezado de que hay testosterona, de que hay una matriz, de que hay una prolactina. Hemos empezado de ahí. Y de ahí ha surgido todo lo demás. Todo lo demás ha surgido de ahí. Entonces, en el fondo, esto es teología del cuerpo. Y es hermoso ver que la diferencia nuestra no es una diferencia simplemente de genitales. Ahí es donde uno se da cuenta del absurdo en el que cae el mundo cuando cree que simplemente metiendo unos rellenos de silicona y mutilando a un varón ya tuvimos una mujer. Entonces le ponemos silicona, ya tiene pechos o senos, le mutilamos, le quitamos los testículos, en algunos casos, eliminamos el órgano sexual masculino y ya, listo, ya quedó hecha una mujer. Esa visión mecanicista, empobrecida, de una antropología minúscula, reductiva y utilitarista, es un pesar muy grande, muy muy grande. Entonces es importante descubrir esta riqueza que brota desde cada uno de nuestros cromosomas, que brota desde cada una de nuestras células. ¿Y cuál es el objetivo? Yo, por ejemplo, cuando tengo encuentros de parejas, que saben mis compañeros dominicos que de eso tengo bastante, cuando yo predico esto a los grupos, pues yo no entro en todos estos detalles, sobre todo los más técnicos, pero sí hay algo en lo que siempre les insisto. El objetivo de todas estas explicaciones es que usted se pueda sentir reconciliado y feliz con lo que usted es. El objetivo no es que las mujeres quieran ser hombres o los hombres quieran ser mujeres, sino que cada uno se pueda sentir reconciliado con su propia condición y feliz, los varones de ser hombres y las mujeres de ser mujeres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.